Buenas, ¿cómo están? Vamos hoy a hablar sobre lo que sería una resolución del circuito con mallas. Un ejemplo muy sencillo, este que están viendo aquí, en donde ¿ven? Es bastante simple. ¿Ven? Sin embargo, vamos a ver que a pesar de su simpleza tiene un pequeño grado de complejidad, y es en el hecho, ¿no es cierto?, que hay que aplicar correctamente las leyes de Kirchhoff para poder resolverlo. Por eso que aquí tenemos un paso a paso de cómo resolver este ejemplo, que es bastante sencillo. ¿Bien? Las tres resistencias son iguales, R1, R2 y R3 son iguales y valen 10 ohms, ¿bien? 10 ohmios, u ohms como le quieran decir. Y asimismo, las baterías B1 y B2, bueno, tienen su valor, B1 vale 20 voltios y B2 vale 10 voltios. ¿Mm? Bien, elegí, ¿no es cierto?, con estos valores, ¿no es cierto?, idénticos, en el caso de las resistencias, por el simple hecho de que sea obviamente más simple. ¿Ven? Podría tener cualquier valor, ¿ven? Igual bueno, sería siendo simple. El problema está justamente cuando tenemos una mayor cantidad de resistencias, una mayor cantidad de fuentes o una mayor cantidad de mallas. ¿Bien? Ahí se va complicando todo cada vez más. Pero bueno, comencemos por esto que es mucho más fácil. El primer paso, bueno, ya lo hicimos, observamos, vemos a qué nos estamos enfrentando y vamos a comenzar luego con la identificación de las partes del circuito. Comenzamos con los nodos o nudos, las mallas y las ramas. Y para eso hay que recordar qué es un nodo, qué es una malla y qué es una rama. Bien, un nodo serían estos puntos que tenemos aquí y aquí, que es, ¿cierto?, una conexión que se encuentra ahí en el circuito en donde la corriente eléctrica puede seguir dos o más caminos, ¿sí? En este caso tenemos una bifurcación en donde tenemos dos caminos ahí. Pueden ser más caminos, ¿bien? Pero por lo menos el recorrido de la corriente tiene que separarse en dos o más caminos. ¿Bien? Como dice acá, recordemos que los nodos son conexiones en donde el recorrido que siguen las intensidades de corriente se separan en dos o más caminos. Una malla es todo camino cerrado sin tener en cuenta las ramificaciones de esos nodos. O sea que una malla sería el camino cerrado, por ejemplo, que hay en este. Al movernos por aquí y sin tener en cuenta las separaciones, ¿bien?, o ramificaciones que tenemos ahí en los nodos. ¿Bien? Otra forma de verlo al nodo sería el lugar donde tenemos una ramificación de caminos, que tenemos uno, otro y otro. ¿Bien? Entonces una malla sería todo el camino cerrado sin tener en cuenta esas ramificaciones en los nodos. Entonces acá tenemos una, ¿bien?, sería el camino en el que tenemos la batería de 20 voltios, R2 y R1. Y vuelve a cerrar acá en la batería. Y la segunda malla sería toda esta, donde tenemos R1, R3 y la batería, ¿cierto?, B2 de 10 voltios. ¿Sí? Entonces tenemos acá este camino cerrado y este otro camino cerrado. Y por último, ¿bien?, las ramas. ¿Bien? Es una parte del recorrido que se encuentra entre dos nodos y que es atravesado por una intensidad de corriente. Bien, entonces acá tendremos una rama, ¿bien?, que comenzaría por acá, terminaría aquí. Acá tenemos otra rama y acá tenemos otra rama, ¿sí? Comienza en este nodo, va por aquí y termina aquí. Esta otra rama comienza aquí, terminaría acá. Y esta otra rama empieza aquí y terminaría aquí, ¿sí? Son todos los recorridos o sectores del circuito que se encuentran entre dos nodos, ¿sí? Acá tenemos un nodo, acá tenemos otro nodo, entonces de aquí parte una rama, termina aquí, de aquí parte otra rama y termina aquí, y de acá parte otra rama y termina aquí. ¿Bien? Son todos estos sectores, ¿bien?, o partes del recorrido
que se encuentran entre dos nodos y a través de los cuales circula una corriente eléctrica. Bien, a través de las ramas va a circular una corriente eléctrica. Por lo tanto, bien, en base a este análisis que hemos hecho, que después ya lo vamos a mostrar ya en forma gráfica, podemos asegurar que en el ejemplo tenemos dos nodos, eso es bien fácil de ver, dos mallas, también muy sencillo de darse cuenta que eso es así, tres ramas, y por lo tanto deberemos trabajar con tres intensidades de corriente, I1, I2 e I3. Tales corrientes son las que vamos a tener que determinar. Al tener tres ramas, vamos a tener tres corrientes. Bien, entonces podemos ver, ¿no es cierto?, que cuando ya tenemos dos nodos, vamos a tener dos mallas. Mientras mayor cantidad de mallas tengamos, mayor cantidad de nodos. ¿Bien? O visto de otra forma, mientras más nodos tengamos es porque más mallas vamos a tener en el circuito. Y en el circuito más sencillo sería justamente el circuito que no posee nodos, el circuito que tiene una sola malla entonces y una sola rama. Bien, al agregarse una malla más, aparecen ya dos corrientes más. Mientras que en el circuito que tenga una sola malla, solamente vamos a tener una sola corriente. No obstante, las leyes de los circuitos son aplicables en todos los casos, sea la cantidad de mallas y de ramas que tenga el circuito. Bien, entonces sigamos ahí analizando. Bien, ya identificamos todo eso, ahora lo plasmemos de forma gráfica. ¿Sí? Y acá tenemos esto. Bueno, podemos observar ahí, ¿no es cierto?, que realizamos las siguientes acciones. Hemos identificado los nodos y hemos señalado al nodo A, ya que con él se desarrollará el análisis. Bien, por eso es que yo lo he marcado aquí, el nodo A. ¿Qué más? Nombramos las mallas como M1 y M2 y señalamos el sentido positivo mediante una flecha roja curva, o sea, de izquierda a derecha. Ese es el sentido que nosotros vamos a fijar ahí. Por lo general, utilizamos el sentido de izquierda a derecha como positivo, ¿sí? Entonces, malla 1 y malla 2. Y este sería el sentido positivo en ambas mallas. Señalamos el sentido de las tres corrientes mediante una flecha roja. Fíjense que yo elegí que I1 ingrese al nodo, I2 ingrese al nodo e I3 salga del nodo. Eso es arbitrario, podría haberlo elegido de otra manera, pero bueno, también por lo general en estos casos siempre usamos ese mismo sentido. Dos corrientes que ingresan y una que sale. Señalamos el sentido de las FEMs de las baterías, o son fuentes de tensión de corriente continua, usando, bien, VCC, ¿no es cierto?, tensión de corriente continua, usando el sentido convencional de la corriente. Y lo identificamos con una flecha roja. El sentido convencional sería de negativo a positivo. Entonces, ese sería el sentido de esta FEM y de esta. Señalamos la caída de tensión en cada resistencia, teniendo en cuenta que la FEM tendrá un sentido opuesto al de la corriente que atraviesa por la resistencia. El sentido de esa FEM está señalado con una flecha curva azul. Bien, entonces la caída de tensión en cada una de las resistencias va a tener un sentido opuesto al de la corriente que atraviesa esa resistencia. O sea, si la corriente va en este sentido, la FEM va a tener este. Bien, esto es algo convencional. En I2 también pasa lo mismo. La corriente tiene este sentido y la FEM tiene este. En I3 pasa lo mismo. La corriente tiene este sentido y la resistencia, perdón, la caída de tensión en la resistencia tiene este. ¿Sí? De esta manera podemos tener certeza de que lo que sigue a continuación lo vamos a hacer correctamente y no vamos a meter la pata con el tema de los signos, que es donde mayor problema existe. Bueno, una vez que ya hicimos todo eso, que ya lo hemos marcado ahí, que ya hemos colocado de manera gráfica todo lo que necesitamos saber,
vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de los nodos. Primera ley, la cual indica que la sumatoria de las intensidades de corrientes entrantes a un nodo es igual a la sumatoria de las intensidades salientes del mismo. En nuestro caso, como hemos visto, I1 más I2 nos da como resultado I3. Por eso que yo coloqué acá I1 más I2 igual a I3. Bien, cuando planteemos esta ecuacióncita, ¿no es cierto?, tenemos que ver de respetar lo que nosotros hemos graficado acá en el circuito. Si no, no tiene sentido, estaríamos cometiendo un error. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Fíjense que esas tres son justamente las tres incógnitas que tenemos. Bien, ¿cómo hacemos para resolver algo con tres incógnitas? A continuación, bueno, vamos a ver cómo llegamos a resolver y obtener esas tres incógnitas. Bueno, el objetivo principal es determinar justamente esas tres intensidades. Para eso vamos a plantear el sistema de ecuaciones partiendo de la aplicación de la ley de Kirchhoff de mallas. Ya aplicamos la de nodos, ahora aplicamos la de mallas. Voy a hacer la segunda ley. Bueno, a lo largo de toda malla, la sumatoria de todas las fuentes de tensión y caídas de tensión en la misma es igual a 0. Bien, como yo lo estoy escribiendo acá las dos leyes, bien, sería una interpretación, no es literal a cómo es tal cual la ley escrita. ¿Bien? Es una interpretación que se está haciendo respecto de qué es lo que nos quiere decir justamente la ley. ¿Sí? En los libros la van a encontrar dicha de otra forma, pero en definitiva quiere decir eso que yo estoy escribiendo acá. Por ejemplo, con el tema de los nodos no hay mucha diferencia. ¿Bien? Corrientes que entran igual a las corrientes que salen. ¿Sí? Entran dos corrientes, salen dos corrientes, la suma de las dos primeras va a ser igual a la suma de las dos segundas. En el caso de las mallas, a veces está expresado de otra forma, pero quiere decir eso. Bien, la suma de todas las tensiones a lo largo de lo que es una malla nos tiene que dar como resultado 0. ¿Sí? Eso quiere decir que la tensión de 20 voltios más la caída de tensión en R2 más la caída de tensión en R1, si yo lo sumo todo eso, me tiene que dar como resultado 0. ¿Sí? Pues yo estoy sumando todo esto, bueno, ya vamos a ver por qué va a dar 0. ¿Sí? Este tiene un sentido, este tiene un sentido diferente, este tiene también su sentido ahí, pero lo importante es saber que la sumatoria de todas estas tensiones va a ser igual a 0. Bueno, entonces fijémonos en la primera malla. Miren que yo acá le puse, a la primera ecuación le puse A. ¿Bien? Podría haberle puesto M1, ¿no es cierto?, para que sea más práctico de entender. Pero bueno, esto sería en la malla 1. Igual eso lo puedo agregar luego en este PDF para ponerlo ahí a disposición. Y en vez de ponerle A, puedo ponerle ahí M1. Es una corrección que puedo llegar a hacer ahí. Bueno, entonces la primera malla, tenemos la tensión de la batería que es 20 voltios, menos la caída de tensión en esta R2, ¿no es cierto?, que sería igual a I1 por 10 ohms, ¿sí? O sea, la corriente que atraviesa la resistencia. Bien, entonces ahí tenemos en cuenta lo que es la ley de Ohm, en donde sabemos que tensión es I por R. ¿Por qué negativa? Porque justamente, según el sentido que yo le he asignado a la malla, que es este, vemos que la caída de tensión esa tendría un sentido opuesto. Por eso que yo lo pongo como negativo. Mientras que I2 por 10 ohms, que justamente sería la caída de tensión en R1, bien, tiene un sentido positivo porque este sentido que está ahí es igual al sentido este que yo asigné como positivo, ¿sí? De izquierda a derecha. Este también va de izquierda a derecha. ¿Bien?
No se dejen confundir por la flechita esta, pero bueno, tiene el mismo sentido, ¿sí? El mismo sentido que yo asigné como positivo. Por lo tanto, a la caída de tensión aquí, yo le asigno el signo positivo. Y es lo que yo estoy escribiendo acá abajo. Vemos que la fuente de 20 voltios es positiva ya que tiene el mismo sentido asignado a la malla. La caída de tensión en R2 es negativa ya que su sentido es opuesto al asignado a la malla. Y la caída de tensión R1 es positiva ya que su sentido es igual al asignado a la malla. ¿Sí? Acá sería la caída de tensión en R1. Pero bueno. En definitiva, la ecuación queda así. 20 voltios menos I1 por 10 ohms y más I2 por 10 ohms igual a 0 voltios. En el caso del otro malla, sería la otra ecuación que vamos a plantear, vemos que es menos I2 por 10 ohms menos I3 por 10 ohms menos 10 voltios igual a 0. ¿Por qué es así? Bien, ahora fijémonos que estamos en esta malla, en M2. Vemos que la caída de tensión aquí, en este caso, ahora tiene un sentido opuesto al que yo asigné como positivo. Por lo tanto, este tiene que ser negativo. Acá también. La caída esta de tensión tiene un sentido opuesto al que yo asigné como positivo. Por ende, tiene que ser negativa esta caída de tensión. Y lo mismo ocurre con la fuente. Tiene un sentido opuesto al que yo asigné como positivo. Por lo tanto, tiene que ser también de signo negativo. Y es lo que yo estoy escribiendo acá abajo. La caída de tensión en R1 es negativa ya que su sentido es opuesto al asignado a la malla. La caída de tensión R3, de tensión en R3, ¿no es cierto? Sería, pero bueno, es negativa ya que su sentido es opuesto al asignado a la malla y que la fuente de 10 voltios es negativa ya que su sentido es opuesto al asignado a la malla. ¿Sí? Y así queda la ecuación. Menos I2 por 10, menos I3 por 10 y menos 10. ¿Sí? Igual a 0. Bueno, ya tenemos estas dos ecuaciones planteadas. El problema es que son dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas. Entonces tenemos que operar un poco para lograr que nos queden un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. ¿Bien? Porque así tal cual está no lo vamos a poder resolver. Obviamente que tenemos que apelar al hecho de que conocemos esto. No nos olvidemos de esta ecuación que hemos planteado al principio. Eso es muy importante, tenemos que tenerlo en cuenta. De ahí vemos que podemos reemplazar I3 por esto. ¿Sí? Así que es importante eso que hemos planteado al principio. Es importante plantearlo bien también. A continuación operamos sobre esa ecuación hasta simplificar lo más posible. Acá tenemos las ecuaciones originales. Vemos que acá solamente he pasado, ¿bien? He hecho un pasaje al otro lado de la igualdad, en donde, bien, los 20 voltios positivos pasan con un signo negativo. ¿Sí? Ese es el único cambio que he hecho aquí y aquí. Bien, se mantiene. En la segunda ecuación he pasado al otro lado de la igualdad los 10 voltios que eran negativos y ahora están aquí positivos, obviamente respetando, ¿no es cierto?, esa regla en cuanto a los signos. Y ahora seguimos con el tema de matemáticas. Como dije, reemplazamos el valor de I3. ¿Bien? Ya sabemos que I3 es igual a I1 más I2. Por lo tanto, lo reemplazamos aquí. Entonces solamente quedaría distribuir aquí. Aquí reemplazamos I3 por su equivalencia. Acá esta se mantiene. Acá he distribuido, bien, 10 ohms
por menos I1, bien, también he despejado acá el tema de los signos. Aquí en esta parte, acá ven, 10 ohms multiplicado por menos I1 y 10 ohms multiplicado por menos I2. ¿Por qué? Porque justamente este signo negativo modifica el signo de lo que está ahí adentro del paréntesis, ¿sí? Por eso I1 queda como negativa e I2 también queda como negativa. Y nos queda de esta manera: menos I2 por 10 ohms menos I1 por 10 ohms y menos I2 por 10 ohms. Bien, acá tenemos I2, acá tenemos I2, por lo tanto podemos sumarlas a las dos. Hemos sumado los dos términos con I2, ¿sí? Entonces acá la primera ecuación no tiene ningún cambio. En cambio aquí vemos que nos quedó menos I1 por 10 ohms menos I2 por 20 ohms. Justamente al tener el mismo signo se van a sumar. Bien, entonces 10 más 10 igual a 20 y tenemos acá menos I2 por 20 ohms. Bien, bueno, ahora debemos aplicar un método para resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bien, ya nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que sería justamente estos dos, ¿sí? ¿Qué método podemos utilizar? Hay muchos métodos. El que yo voy a utilizar es acá el de sumas y restas. Podemos utilizar otro, cualquier herramienta matemática que les permita resolverlo. Por ejemplo, por sustitución, por igualación, que son los más clásicos. Bien, en este caso, el de sumas y restas es bastante útil. Bien, veamos qué es lo que yo hice. ¿Qué es lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, en el método de sumas y restas? Bueno, hay que lograr eliminar una de las incógnitas. Lo primero que yo hice fue multiplicar, ¿no es cierto?, a esta ecuación, a ambos lados, por menos 1. ¿Por qué? Bueno, le cambia el signo, obviamente, a todo. Bien. Y fíjense cómo quedó. Bien. Lo que era negativo pasó a ser positivo y lo que era positivo pasó a ser negativo. Vemos que ahora los signos han cambiado y podemos sumar entre sí las expresiones A y B. ¿Para qué voy a sumar las expresiones A y B? Bueno, justamente como les dije, para poder eliminar una de las incógnitas. Bien, A quedó de esta manera, al ser multiplicado a ambos lados de la igualdad por menos 1, y B, bien, no fue modificada, quedó de esta manera. Bueno, I1 por 10 ohms más menos I1 por 10 ohms. Bien, si yo sumo estos dos, ¿qué es lo que sucede? Al sumar estos dos, ¿bien?, se hace 0, ¿bien?, porque son iguales pero con el signo opuesto. Luego sumo menos I2 por 10 ohms menos I2 por 20 ohms. Bien, ahí los dos tienen el mismo signo, entonces vamos a sumar 10 más 20. Bien, 10 más 20. ¿Sí? Estoy sumando este término de la ecuación más este otro de la otra ecuación. Por lo tanto me queda I2 por 30 ohms igual a 30 voltios. ¿Sí? Entonces yo ahí eliminé justamente el término que tenía la incógnita I1. Bien, por eso que yo primero la multipliqué a la expresión A, ¿no es cierto? La multipliqué por menos 1 a ambos lados de la igualdad, cosa de que este I1 se haga positivo.
y yo al sumarlo con este otro que es negativo, bien, que es igual pero negativo, se haga 0, bien, desaparezca. Y me quede solamente los términos en donde tenemos I2. Bien, y como tienen el mismo signo, al sumarse, bien, vamos a hacer 10 más 20, me queda I2 por 30 ohms, igual a 30 voltios, porque esto yo también lo tengo que sumar. Al ser positivo ambos, ¿no es cierto?, se suma, queda positivo. Bueno, al sumar ambas expresiones hemos eliminado unas incógnitas, que era el objetivo de este método. Y solamente queda resolver, ¿sí? Ya tenemos una sola incógnita y eso es fácil de despejar. Me queda I2, bien, igual a menos 30 voltios sobre 30 ohms, igual a menos 1 ampere. ¿Sí? De esta forma ya hemos obtenido la primera corriente, que sería la intensidad I2, cuyo signo es negativo, lo cual nos indica que su sentido real es opuesto al cual nosotros hemos elegido, ¿sí?, al hacer el planteo. Bien, significa que el sentido de I2 no es así, sino que es al revés, ¿sí? Pero bueno, el valor numérico sería ese que hemos obtenido. Y el signo nos indica justamente si el sentido real es así como nosotros lo hemos elegido o sería un sentido inverso. En este caso el signo negativo ya nos está diciendo que el sentido real de la corriente es al revés del cual nosotros le hemos asignado, ¿sí? Pero no es un error, sino que es algo justamente que nos permite clarificar luego la situación. Bien, en este caso lo estamos resolviendo y la única modificación ahí que tenemos que hacer es que el sentido de I2 no es ese, sino que es al revés, ¿sí? Eso nada más. Pero sigamos calculando, ya tenemos una de las corrientes, tenemos que calcular las otras. Bueno, tenemos que reemplazar en este caso I2, ¿sí? Ya sabemos cuánto vale I2, entonces reemplazamos su valor numérico en la ecuación. Bien, para obtener las intensidades debemos reemplazar en A o en B, donde dice I2, por su valor numérico obtenido y resolvemos, ¿sí? Ahora sí reemplazamos en alguna de las dos. Yo creo que elegí acá la expresión A, ¿sí?, o la expresión B. No, la expresión B elegí acá, ¿sí?, porque aparece que son los 10 voltios y los 20 ohms, ¿sí? Ya reemplacé acá en B. Entonces menos I1 por 10 ohms menos 1 ampere, ahí reemplazo el valor, ya no pongo más I2, sino que pongo justamente el valor, por 20 ohms. Entonces resolvemos. Esto sigue igual, acá el signo cambia, pasa a ser positivo. Bien, 1 ampere por 20 ohms me da 20 voltios. Acá paso los 20 voltios al otro lado de la igualdad con signo negativo. 10 menos 20 me queda menos 10 voltios, ¿sí? Hago el despeje de la incógnita, me queda menos 10 voltios sobre 10 ohms, bueno, y multiplicado acá por el signo negativo que tenía la incógnita en el otro lado de la igualdad. Entonces todo esto me da como resultado 1 ampere, ¿sí?, positivo. Bien, en este caso el sentido que yo le he asignado originalmente al plantear el ejercicio es así. Bien, en este caso no hay ningún signo negativo ahí, por lo tanto el sentido que yo le planteé es así, tal cual está acá. Bien, tal cual yo lo elegí. Eso no cambiaría. Por lo tanto, ya al tener I1 e I2, vamos a calcular I3, que es mucho más fácil porque ya tenemos que utilizar la primera ecuación que hemos planteado con la ley de Kirchhoff, con la primera ley de Kirchhoff. I1 más I2 igual a I3.
Y por lo tanto, ¿no es cierto?, 1 ampere más menos 1 ampere es igual a 0 ampere. Bien, entonces I3, fíjense que sería igual a 0. Y con eso terminamos de resolver el ejercicio. Ya hemos obtenido las 3 intensidades de corriente. Por lo tanto, ya hemos concluido con el ejercicio. Pero si tenemos algunas herramientas, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, algún simulador como el Circuit Wizard, ¿bien?, que yo acá lo estoy emulando acá en el Wine, porque estoy trabajando en Linux. Podemos llegar a corroborar esto. ¿Bien? Fíjense que aquí tenemos planteado lo que es el ejercicio este. Bien, este simulador es muy básico, ¿no es cierto?, pero sirve bastante. Tenemos todo, digamos. De hecho, el dibujito que ustedes ven ahí en el PDF lo saqué de aquí justamente. Y veamos esta herramienta que se llama Current Flow, que es para ver justamente el flujo de corriente. Y demos acá a la simulación para que comience. Bien, bueno, fíjense si hemos hecho bien las cosas. Nos tendría que dar algo coherente con lo que hemos calculado, ¿bien? Porque la simulación se basa justamente en ecuaciones matemáticas que permiten que esto represente justamente las cosas lo más fiel a la realidad. Bueno, fíjense que si nosotros nos paramos en esta malla, vamos a utilizar esta ahí, fíjense que acá hay una pequeña corriente. Bien, ¿cuánto vale esa pequeña corriente? Fíjense que el sentido sería ese, 6,54 miliamperes y un voltaje 9,93 voltios. Fíjense que acá vemos que tenemos un voltaje 9,93 voltios y tenemos una corriente de 993,40 miliamperes, o sea, casi de 1 ampere. Bien, ojo, casi de 1 ampere. Y fíjense que el sentido sería de acuerdo a los cálculos que nosotros hemos hecho, bien, hacia abajo. Porque acuérdense que el resultado nos daba negativo, por lo tanto, eso quería decir que el sentido asignado por nosotros tiene que ser al revés, ¿sí? Fíjense que ahí en el programa de simulación nos está marcando justamente el sentido correcto, ¿bien?, que estaría en concordancia con el resultado que nosotros hemos obtenido. ¿Bien? Al darnos el resultado con un signo negativo, nos está diciendo que el sentido asignado, vuelvo a repetir, sería opuesto. ¿Bien? El sentido que nosotros le asignamos tiene que ser opuesto al cual, digamos, que nosotros hemos colocado. Por lo tanto, bien, volvemos a mostrar acá en el PDF. Por lo tanto, fíjense que este sentido no es así, sino que es al revés. Bien, no sería hacia arriba, sino hacia abajo. Y eso nos está mostrando también el simulador aquí, ¿ven? Por otro lado, el sentido de I1 que tenemos acá sería el correcto y nos da 986,86 miliamperes. Una tensión ahí de 9,93 voltios. Bueno, entonces, ¿por qué, no es cierto?, la corriente esta de aquí no nos estaría dando exactamente 0? ¿Ven? Fíjense que tenemos una muy pequeña corriente, pero no llega a ser 0. Y sin embargo, los valores están prácticamente en concordancia con lo que nosotros hemos calculado. La corriente aquí
es de 1 ampere, la corriente acá también es de 1 ampere, prácticamente, ¿no es cierto? Pero bueno, la corriente acá no es igual a 0. Bueno, el simulador, recuerden justamente que es eso, un simulador. Y por lo tanto tiene en cuenta otras cosas que nosotros no hemos tenido en cuenta al momento de plantear este ejercicio, que sería que los mismos conductores tienen también una resistencia, ¿sí? Por lo tanto, para ser fieles a la realidad tendríamos que tener en cuenta también la resistencia de los propios conductores, lo cual, ¿cierto?, termina teniendo también una caída de tensión. Por lo tanto, las caídas de tensiones que tengamos en el circuito no serían solamente las debidas a las resistencias, sino también a las debidas a los conductores. Entonces, en este caso, ¿ven?, el simulador lo que está haciendo es justamente tener en cuenta también esas caídas de tensiones que podemos llegar a tener en los conductores. ¿Ven? Si nosotros vemos aquí, nos dice justamente, tenemos un modelo ideal. Vemos que con el tema de la resistencia, bueno, acá tenemos una de 1/4 de watt. Vamos a poner una de 2 watts, si queremos. Bien, ya que en teoría la corriente es bastante alta. Pero bueno, en sí, nos modificaría el hecho de que nos estaría dando justamente un resultado que sería aproximado a lo que nosotros hicimos en nuestros cálculos. Pero bueno, teniendo en cuenta de que el programa de simulación tiene en cuenta algunas cuestiones que en la práctica nosotros no tenemos, ¿bien? Por ejemplo, acá el voltaje, bien, cae, ¿bien?, no es exactamente 20 voltios, sino que cae, ¿no es cierto?, 19,80, debido justamente a que, ¿no es cierto?, en toda fuente del cual uno está demandando una corriente eléctrica, dentro tiende a reducir el valor de Fm entre sus bornes, ¿sí? Sería que disminuye el valor de la tensión que nos está entregando, justamente porque nosotros le estamos demandando una corriente. En este caso la corriente es bastante alta, y esas caídas se deben justamente a que las resistencias, bien, los valores de resistencia son muy pequeños, bien, que el programa también tiene en cuenta las caídas de tensiones que pueden llegar a tener, ¿no es cierto?, los mismos conductores a lo largo, bueno, de todo el circuito. En sí, el simulador está teniendo en cuenta más parámetros de lo que nosotros podemos llegar a tener en cuenta en nuestro cálculo, en donde estamos considerando que todo es perfecto y que las fuentes no tienen ninguna variación en cuanto a su voltaje. Si nosotros este mismo circuito lo hiciéramos en la realidad, midiendo con instrumental real, bien, con resistencias reales y con fuentes reales de los mismos valores, también tendríamos estas mismas discrepancias. Pero lo importante es que al simularlo vemos, ¿no es cierto?, podemos corroborar lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho está bien y bastante concordante con lo que podemos obtener en un simulador, en cuanto a lo que son los sentidos de las corrientes y sus valores, más allá de que este valor no sea exactamente 0, sino que sea un valor bien, muy aproximado a lo que es el 0. Pero como les digo, hay que tener en cuenta de que el simulador internamente tiene en cuenta más parámetros de los que nosotros estamos teniendo al hacer un cálculo, bien, en papel. Nosotros estamos teniendo las cuestiones
estamos teniendo en cuenta que todo es muy ideal acá en el papel y que estas tensiones no van a variar para nada y que justamente los conductores no tienen ningún tipo de resistencia, bien, son conductores perfectos. Cosa de que en el caso del simulador, bien, no es así, porque tiene en cuenta más parámetros físicos que de lo que nosotros estamos teniendo en cuenta. Pero igual, ¿podemos corroborarlo? Sí. Bien, por ahí yo estoy llevando las cosas muy al extremo, ya que estas resistencias tienen un valor muy bajo. Por ahí utilizando otras resistencias un poquito más altos en cuanto a su valor, no tengamos este inconveniente con el simulador. Pero en cuanto a lo que es el cálculo, lo hemos hecho perfectamente bien, siguiendo justamente todos los pasos que hay que tener en cuenta para poder resolver el circuito con mallas. En este caso con 2 mallas, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que obtener tres intensidades de corriente ahí. En cuanto a cómo resolver los sistemas de ecuaciones, ya les dije, hay muchas formas y eso es más que nada matemática. El método de sumas y restas es muy útil y para el caso de esta resolución es bastante útil aplicarlo. Bueno, entonces esto sería todo en cuanto a lo que sería el método para resolver. Bien, ya hemos visto un método analítico que sería este, en el que estamos mostrando en el PDF. Tendríamos un método práctico que sería armarlo al circuito o en su defecto hacerlo mediante un simulador, con el cual vemos que va a haber diferencias en cuanto a lo calculado con respecto a lo simulado o lo visualizado, digamos, de manera real, ¿sí? Pero bueno, no importa, ya hemos visto que eso se debe a que en la realidad las cosas no son ideales y vamos a tener algunas discrepancias porque el comportamiento de los componentes no es ideal. Lo mismo ocurre acá con el simulador, tiene en cuenta ciertas cosas que nosotros en la realidad, o sea, en el papel no vamos a tener. Bien, puede ser el hecho de que las baterías, al nosotros estar consumiendo una carga de ellas, las baterías nos entregan menos tensión. Bien, mientras más demandemos de esa batería, la tensión en sus bornes disminuye. Y bueno, por eso es que acá, ¿no es cierto?, está sucediendo esto en lo que es el simulador. Pero bueno, la idea principal era justamente mostrarles cómo resolver un circuito en el cual tenemos, en este caso, 2 mallas. ¿Eso se puede complicar más todavía? Sí. Y bueno, el tema de plantearnos no va a ser muy complicado, bien, al tener más mallas, pero sí va a ser más complicado el cómo obtener, ¿no es cierto?, las incógnitas que podemos llegar a tener ahí, ¿sí? Mientras más mallas tengamos, más incógnitas vamos a tener. Así que bueno, yo me despido y espero que les haya gustado este video.